Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista. Este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM, de Organización Editorial Mexicana, este maravilloso grupo multimedia. También gracias a las frecuencias de Radio Turquesa, La Joya del Sureste, así como a las de La Pantera, por supuesto a Radio La Nueva República, muchísimas gracias. Con nuestro hashtag, licenciado, Voces del Periodista. Queridos amigos, gracias a los ingenieros allá en cabina, gracias David Gutiérrez Morano, don Milton Partida, David Hernández, Daniel Gutiérrez Morano, ya lo comenté, Víctor Melara, Osiris, a todos un abrazo a nuestras compañeras y compañeros. Aquí, desde el Club de Periodistas de México, en el auditorio de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, agradezco enormemente a Jonathan Álvarez su ayuda, su apoyo solidario siempre. Gracias, Ceci, querida, también por tu apoyo. Les agradecemos mucho. Estamos con el licenciado Nicolás Cruz Flores, quien es parte de la directiva de la parte jurídica del Club de Periodistas de México, especialista en cuestión de derechos humanos y defensa de periodistas. Y nos honramos con presentar y agradecer la confianza y la presencia de una defensora de derechos humanos, de una luchadora social, una mujer que ha padecido lo que todos conocemos, ella nos lo platicará, lo sabemos, lo hemos leído, pero nunca nada como sentir desde el corazón de una madre. ¿Qué te motivó, Néstor Asado García? Muchísimas gracias por estar acá. ¿Qué te motivó como mujer, como madre, a exponerte de alguna manera, a vivir y que te haya llevado a vivir lo que has vivido? Tú que formaste parte de la policía comunitaria de tu entidad allá en Guerrero, ¿y qué fue lo que te motivó a ser un activista, ¿no? A participar en ello, independientemente que yo creo que quienes son activistas lo son desde el nacimiento, porque son personas que se preocupan por los demás, ¿no? Pero en este caso, y gracias Nestora querida, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por permitirnos llegar hasta su corazón, hasta su hogar. Pues primeramente quiero decirte que lo que me motivó es, creo que tener corazón primeramente y saber sentir el dolor que sufre la otra persona. No se trata solamente de uno mismo, se trata de alguien más. El haberme puesto donde estoy o donde la situación me puso como defensora, como activista, es una situación complicada para muchos de entenderla. Realmente he estado en una situación muy crítica porque no conocen el fondo de la situación, el fondo, y además yo creo que las madres me van a entender, porque lo que yo hice, solamente alguien que verdaderamente sabe lo que es el amor a un hijo, que verdaderamente ha sentido ese dolor y que sabe del sufrimiento, y solamente esas personas podrán entenderme, las que sí tienen corazón, porque el hecho de haber denunciado lo que estaba pasando en nuestra región, como los secuestros, desapariciones, la trata de blancas, violaciones a nuestros niños, a nuestras niñas en nuestra región, el despojo de los territorios, la contaminación de las mineras. Solamente esta gente que sabe lo que están padeciendo nuestros niños, que están quedando ciegos, que se enferman de la piel, una madre que tiene que buscar a su hijo despedazado, que le tiene que andar buscando la cabeza para poder enterrar, solamente esas personas pueden entenderme por qué me atreví. Mucha gente dice, estás loca, ¿cómo te expusiste? ¿Cómo expusiste a tu familia, a tu propia vida? Pero siempre he dicho que tenemos que tener sensibilidad porque se está perdiendo la sensibilidad humana. Ahorita estamos viendo lo de los trailers que encontraron con muchos cuerpos y que México, que nuestro país solamente lo lee y está callado.
¿sí? Entonces yo sí me doy cuenta que hay una crisis sobre esta sensibilidad humana, y al haberme puesto yo en esa situación sin pensarlo, porque no lo pensé, simplemente les pregunto a ustedes, ¿qué harías tú, madre, si miras un video donde están violando a tu niño de 7 años, donde le estás mirando el rostro de dolor? ¿Qué harías tú, madre, cuando vas a encontrar a tu hijo que tiene cabeza? ¿Qué harías tú encontrar el cachito de tu hijo, de tu ser más querido? ¿Qué harías? ¿Te quedarías callada? Yo no podría, no puedo quedarme callada. Y no son los derechos personales, son los derechos de todos. He defendido vida, he defendido todo lo que significa vida para este planeta. Entonces no pudiera quedarme callada. Sí me llevó a una situación muy difícil, me pone tan vulnerable, que lo vieron ustedes, quién se atrevió a atacarme directamente, aunque no sabía del caso, sin saber el fondo de nuestra problemática. Pero realmente me pregunto, ¿en realidad lo ignoran? ¿En realidad ignoran lo que está pasando en el estado de Guerrero hasta este momento? ¿Cuántas mujeres mueren diariamente? Y no solamente por los asesinatos, son diferentes formas de morir. Entonces, ¿ignoran? Yo creo que quedarnos callados no debería de ser eso, ¿no? Yo me pongo en este lugar de agarrar y utilizar la palabra, utilizar ese poder que tiene la palabra, y de llegar hasta ustedes y decir, nos están matando, ¿sí? Y la situación jurídica en la que yo me encuentro ahora, porque precisamente esta conferencia de prensa que se acaba de dar esta mañana, es precisamente porque quiero platicarles a ustedes que estoy enfrentando aún una situación jurídica de algunas apelaciones que tengo en el caso que he llevado, y que para muchos de ustedes es conocido, en las acusaciones de asesinato, de secuestros. Quiero decirles que primeramente lo que estoy viviendo, el acoso, porque es un acoso ya gubernamental, porque es del gobierno, es precisamente porque tienen el poder y están aprovechándose de ese poder que tienen. Yo creo que ya no es justo, yo creo que ya tienen que dejarme vivir. Lo que hice es a favor de la vida de todos ustedes. Estar enfrentando un caso de asesinato donde me acusan de asesina material de los hechos, cuando hemos comprobado con todo que nunca estuve en el lugar de los hechos. Hay periódicos, hay televisión, hay radio que da fe de todo esto, donde los peritajes muestran que el lugar donde ocurrieron los asesinatos estaba a 3 horas y media de donde yo me encontraba dando una conferencia de prensa. Aún sin nada que justifique o sustente el dicho de ellos, yo estoy siguiendo un proceso todavía, a pesar de que los jueces nunca han encontrado evidencias de lo que se me acusa. En el caso de los secuestros, por ejemplo, que hayan dado por hecho una llamada de una persona que dijo, recibí una llamada de una persona que se dijo llamar Nestora Salgado y que dijo que quería 5,000 pesos, y que es llamada sin haberla comprobado o pudieron haber dado una sola prueba de que existió con las sábanas que te dan en la línea telefónica que contratas, con audios, porque dijeron que existía una llamada, una grabación de voz. Jamás lo han hecho público, pero por ese simple dicho, por un dicho de una niña que contrataron y pagaron para que viniera a llorar a la televisión, ese dicho lo dieron por cierto, y me encarcelaron 2 años 8 meses por un dicho. ¿Qué pasaría si a alguno de ustedes le pasa lo mismo? Que alguien diga que ustedes hicieron una llamada. ¿Es justo que por esa llamada que alguien diga, ustedes van a la cárcel? Entonces, el estar utilizando a todo el sistema mediático, porque así fue, la televisión y periodistas que se dedican solamente a repetir lo que otros dicen, ¿creen que es justo que yo haya acabado en la cárcel 2 años 8 meses, alejándome de mi familia? Pero peor aún, continúan criminalizándome? ¿Qué sentirían ustedes que por una mentira sus nietos, sus hijos en redes sociales lo ven y dicen, ¿eres una secuestradora? O sea, este daño le han hecho a toda mi familia, a mis niños, y que se lo siguen haciendo por una mentira.
que jamás van a poder comprobar y que todavía tenga que estar sujeta a llevar un proceso o un procedimiento de ese tamaño. O sea, es triste. Me han acabado la vida por defenderte a ti, que tienes todos los derechos de vivir, por defenderte a ti como madre. Si tú no tienes la voz, te estoy dando la voz y de decir, no quiero que maten a tu hijo, no quiero que termine nuestra vida. ¿Podemos permitirlo? ¿Podemos seguir soportando este abuso de autoridades? Creo que no es justo. Pues es sumamente emotivo aparte todo esto, queridos amigos, y efectivamente en una conferencia de prensa que se dio hace unas horas, hace un rato, en el Club de Periodistas de México, que además agradezco la confianza en el Club de Periodistas de México y en Voces del Periodista, te agradecemos mucho, Nestora Salgado. Nos damos cuenta, y lo tocábamos en estos programas recientes, la semana pasada, queridos amigos, licenciado Nicolás Cruz Flores, tocábamos con Daniel Marmolejo, con Juan Bautista, con varios compañeros, este tema sensacional que traerá, por ejemplo, Daniel Stulin, ¿no? Esta parte de la necesidad del resurgimiento del hombre, de la persona, desde el ámbito de recuperarnos con la dignidad. Esto que ha pasado y de que nos comparte Nestora, porque prácticamente se le ha seguido victimizando después de que, por ejemplo, en uno de los puntos ya se dictaminó que hay una circunstancia que da legalidad a las policías comunitarias y que en el contexto es muy diferente a lo que se plantea. Sin embargo, se insiste, licenciado. Pues antes que nada, yo quisiera comentar que las acciones que lleva Nestora son loables, son invaluables, deben de ser apreciables por la sociedad, porque en esos tiempos no cualquiera se preocupa por sus demás semejantes. De antemano veo en su asunto que se le están violando sus derechos fundamentales, como es su dignidad, al estarla acusando sin prueba alguna, y más aún se le está revictimizando al señalarla con esos términos como secuestrada, como homicida, porque debemos de recordar que en el nuevo sistema de justicia, avalado por los tratados internacionales y por todo nuestro sistema jurídico y nuestra Carta Magna, nadie es culpable hasta que no se demuestre que lo es. Aquí está rigiendo el principio de presunción de inocencia, y hacer juicios a priori yo creo que no es de personas con un razonamiento lógico. De antemano yo le doy el agradecimiento por estarse preocupando por los demás ciudadanos. Bueno, ahorita. Queridos amigos, gracias, licenciado. Vamos a ir un corte, continuamos, y realmente son temas que nos traen a reflexión. El tema de Nestora Salgado, pero ¿cuántos más no hay así? ¿Cuántos más no se han fabricado? ¿Cuántas víctimas que han padecido esto? ¿Cuántas víctimas de la codicia de unos cuantos? Estamos escuchando, aparte de todo esto, también el envenenamiento que de las minas, el daño que causan a la salud, por supuesto que han sido poderes intocados hasta hoy. Pero el pueblo de México ya ha dictaminado que esto no puede seguir así. Justicia. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista Radio, en las frecuencias de ABC Radio, la 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en Radio Turquía, La Joya del Sureste, en La Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag licenciado Voces del Periodista, supuesto en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México, Voces del Periodista Radio. Les agradecemos mucho. Bueno, al licenciado Nicolás Cruz Flores, que es del Departamento Jurídico de la Dirección Jurídica, que él está específicamente pues abocado a la defensoría de lo que es la libertad de expresión y también el abajo de la que son los derechos humanos. Yo le agradezco enormemente que esté con nosotros y ambos agradecemos la confianza de Nestora Salgado, quien vivió hace unos momentos, hace unos momentos, bueno, unas horas,
el presentarse ante una rueda de prensa, el retomar cosas que le duelen, lo que debe de significar estar repitiendo uno que no es culpable en contra de mentiras. Las mentiras son violencia y hay una violencia deliberada a la mentira, porque la mentira no es una equivocación, todos nos podemos equivocar y bueno, somos humanos, pero la mentira es violenta porque detrás de ella hay maquinación, hay una fabricación y un intento de dañar de manera deliberada. Por eso es la violencia deliberada de la mentira. De acuerdo a lo que tú nos has comentado, y tú comentabas en la rueda de prensa que tú tienes pruebas, has presentado pruebas, no han tenido lo mismo las pruebas, digamos, la fuerza, se han echado para abajo y sin embargo vuelven e insisten y hay una especie de pues de un intento de daño, ¿no? De denostar o de abuso de poder. ¿Qué es lo que desde tu ámbito, lo difícil que debe de ser para ti, no solamente decirle a los compañeros con los que hablaste hace unas horas, no solamente decirnos a nosotros, y te reitero el agradecimiento por la confianza en Voces del Periodista, sino el que le tengas que decir a tu familia, a tus hijos, a los chiquitos, a quienes son inocentes y no saben, que te pregunten algo, porque insistentemente te acusan, sobre todo tú nos decías y lo expresaste en medios televisivos básicamente. ¿Qué crees tú desde este ámbito de tu persona y lo que funciona o no funciona en las instituciones? Porque si esto puede suceder, entonces, ¿qué son las instituciones? Bueno, para mí, primeramente, muchas gracias. Las instituciones, es una pena. Es una pena hablar de instituciones porque aparentemente no existen, porque ni siquiera ellos les están dando el propio respeto que deberían de merecer. Por ejemplo, en mi caso, los jueces, juez federal, juez local, ya han visto mi caso y nunca me han encontrado un delito. Para empezar, por ejemplo, se le está faltando el respeto a un juez federal, ¿no? A la propia ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el grupo de detenciones arbitrarias, por ejemplo, que todos han encontrado que fue una violación de mis derechos, que fue una detención ilegal y arbitraria. Entonces, ¿te imaginas cuando hablamos de estas instituciones? ¿Cómo se han prostituido? ¿Cómo han abusado de su poder para fabricarle delitos a una persona que les estorba, que les picó las costillas a lo mejor? ¿Qué digo yo? Como autoridad, y esto se lo voy a decir al propio gobernador, ¿qué haría usted, señor gobernador, si le mataran a un hijo en esas condiciones? Al gobernador de Guerrero. De Guerrero. Lo digo, perdón, para quienes nos escuchen fuera de nuestro país y que sepan el contexto. Yo solamente estoy ahorita aquí porque quiero decirles que voy a ir a defenderme, Guerrero, que tengo que tomar otra vez el tiempo para ir a un juzgado a enfrentar una mentira. Tengo que perdiendo mi tiempo a enfrentar estas mentiras, a esta fabricación que hicieron. Ya son 5 años, 8 meses, que no me han podido poner a una sola persona enfrente de mí ante un juzgado. Déjame poner algo en paréntesis, Nestora, querida licenciado, y decirlos porque conocemos casos y los hemos sentido muy de cerca. Se debe tener mucho cuidado porque el hecho de que se le revictimice, no solamente con la acusación, sino con el riesgo de que tenga que ir a instituciones donde de una manera, al parecer, y ojalá y nos equivoquemos, que lo demuestren de manera deliberada e insistente y en contra de instituciones internacionales y de decisiones nacionales, como decía Nestora, de jueces, ponemos y responsabilizamos desde aquí, y yo lo digo como ciudadana,
como cualquier ciudadana que esté escuchando una madre decir esto, que se lo beben y si no, que se retracten. Pero además, la seguridad de Néstor Salgado está en sus manos. Perdón. ¿Dónde queda el Poder Judicial? O sea, el respeto al Poder Judicial. Entonces, ¿quiere decir que es una farsa el Poder Judicial? Porque estoy llevando un caso que realmente ya no tiene razón de ser. Los jueces ya lo encontraron, las mismas instituciones. Entonces, te das cuenta de cómo sí el Estado abusa del poder. Y tengo que ejercer mi derecho de defensa, tengo que continuar por algo que verdaderamente es aberrante. Hablan de supuestas víctimas. Señores, ¿por qué no me han traído a una sola a mis audiencias? ¿Ustedes creen que es justo estar difiriendo audiencias y audiencias porque no encuentren a sus supuestas víctimas? No es posible que a más de 5 años no me hayan encontrado a una sola que sea capaz de ir a llorar a televisión y llamarse víctima, pero ante los tribunales jamás aparezcan. Y son como 60 víctimas que ellos dicen. ¿Por qué no ha aparecido una sola? ¿Por qué no ha venido o por qué no fue ante los juzgados a decir, sí, tú me hiciste este daño? Entonces estamos viendo cómo se ha dado este patrón de fabricación de delitos, porque a todos los activistas y luchadores sociales se nos criminaliza por un solo patrón: delincuencia organizada, secuestro, asesinato y terrorismo. ¿Por qué? Porque son de las únicas formas que no nos podemos liberar y que nos agarran en cualquier momento, que nos vamos a llevar años queriendo demostrar nuestra inocencia, porque el Estado no es capaz de demostrar. El Estado debería de demostrar que somos culpables, porque nos están arrebatando nuestra vida, nos están arrebatando todos nuestros derechos humanos, nos quitan todo. Es una violación tremenda. Hay gente encerrada ahí que se le han negado todos sus derechos en una prisión. Nosotros, los que caemos a la prisión, estamos solamente en custodia, porque se supone que estamos llevando un proceso, porque así lo quieren, sin ninguna prueba, y aún nos quitan todo el derecho de prisión. Yo quisiera saber, ¿a quién le importa cómo están los presos que están injustamente encarcelados? ¿Cómo está en la cuestión de salud? ¿Por qué sus expedientes están parados y no le han dado movilidad? ¿Porque no tienen dinero para pagarlo? ¿Porque no tienen quien los defienda? ¿Porque no hay cómo brincar ese muro? Entonces yo creo que más de uno tiene un preso injustamente, porque se vio levantar la voz, porque defendió su territorio, porque esos son de los que han llenado las cárceles, de esa gente inocente, de esa gente que no tuvo un traductor, de esa gente que no tuvo para pagar un abogado. Con eso han llenado las cárceles, y que ustedes, ciudadanos, solamente dicen, hay presos, pero verdaderamente se han preguntado cuáles son los verdaderos delitos de esa gente que está en prisión. ¿Cómo se les está tratando cuando están llevando un proceso? ¿Sí? Que están en custodia solamente. Nadie le interesa cuántos se matan allí por la desesperación de un delito que no cometieron. ¿Cuántos se amarran a las rejas para poder dormir? ¿A cuántas mujeres les arrebatan su vida y sus niños por mentira? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se ha preguntado cuántas mujeres están abandonadas allí? Yo creo que si se preguntaran cuánta violación a nuestros derechos en esta fabricación de delitos, en esta siembra de droga, en esta siembra de armas, porque le siembran droga a las personas, les siembran armas para poderlos consignar. ¿Y alguien se ha preguntado? Bueno, ahora quiero decirte, ya que estoy tocando el tema, que me he vuelto defensora de esos presos políticos y de esos presos de conciencia, de esos presos que injustamente presos, y que vamos a pelear por ellos, porque nos están quitando todo. Todo lo que nosotros estamos haciendo es solamente hacer una resistencia para que tú y tú tengamos derechos en esta tierra, en esta vida. Peleamos por nuestros derechos, no peleamos por otra cosa. Yo estoy en contra y repruebo y descalifico ese abuso de autoridad. Yo no estoy a favor jamás
de un asesinato, de un secuestro. Contra eso he luchado, contra el daño que le hacen a nuestra gente y a nuestros niños. ¿Cómo podemos quedarnos callados? Te hago la invitación, les hago la invitación a que nos sumemos y reflexionemos a cuántos injustamente nos han encarcelado y nos han arrebatado la vida, y que después de 10 o 15, 20 años digan, ay, disculpe usted, pero para muchos ni siquiera eso. Gracias, Nestora. Fíjense, queridos amigos, licenciado, y ahorita al regreso del corte lo escuchamos. Imaginemos siquiera que algún amigo, algún familiar esté en una circunstancia así. Bien se dice que hay muchos inocentes presos. Habrá quien merezcan y quien habrán cometido los delitos, los que están, pero son muchos menos de los que nos dicen que son. ¿Y cuántos que han cometido tantos delitos que lo sabemos y que han dañado a tanta gente? Pues no están presos, están llenos de privilegios y asusando para que aquellos que no han cometido un delito les representen en las cárceles, para que se diga que hay gente en las cárceles. Entonces, no en contra, no estamos apoyando a quienes hayan cometido delitos. Estamos a favor de la verdad. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en ABC Radio, Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República, nuestro hashtag Voz del Periodista, y por supuesto también en nuestro canal de YouTube del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista Radio. Bueno, estamos el licenciado Nicolás Cruz Flores, de la directiva del jurídico del Club de Periodistas de México, en la parte especializada de libertad de expresión y derechos humanos, que compartimos con Nestora Salgado García. Te agradecemos enormemente tu confianza en Voces del Periodista y reiteramos para quien se esté incorporando, bueno, que hace un rato, hace unas horas, dio una conferencia en el Club de Periodistas de México y bueno, es sobre su tema, sobre su caso. Fue una conmoción muy fuerte que nos ocasionó a muchos de nuestros compañeros, como mujeres también, como madres, el ver y el imaginarnos siquiera estar en una situación así es realmente tremenda. Pero además, nos comentaba Nestora, licenciado Nicolás Cruz Flores, en el bloque anterior, sobre esto que es vivir adentro de la cárcel. Saber que por supuesto hay culpables, que habrá culpables, pero saber que hay mucha gente que es inocente, la impotencia de no poder hacer nada, que hay gente que se suicida, hay gente que la matan, y hay personas que para dormir se amarran, porque no hay donde ni siquiera, o sea, en condiciones infrahumanas. Y eso que se llaman cárceles y luego centros de readaptación social, que yo no sé quién se va a readaptar ahí, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta de tantas injusticias, desde lo de afuera y el sistema de supuesta justicia, que más bien es jurídico, pero no de justicia. Y sobre todo, en un tema que comentábamos con usted en el corte y que yo le pediría nos hable por los diferentes sistemas legales que hay. Pero sea cual fuera, nos damos cuenta que detrás de todo esto, si no hay voluntad, si hay corrupción, o si se permite, que eso es ser corrupción, hay que haya corrupción, si se permite que se filtren intereses políticos de la índole que fueran, bueno, están afectando y trastocando una realidad. Entonces eso también es un delito. Entonces están cometiendo delitos desde adentro de donde se dice que se regula esto, ¿no? Entonces, ¿en qué estatus estaría el caso de Nestora, digamos, por estos cambios que ha habido de sistemas penales? Gracias, licenciado. Desde 1917 hasta 2008, en nuestro sistema jurídico penal, llevábamos el sistema inquisitivo, un sistema, por supuesto, violatorio de todo derecho fundamental, como es el debido proceso y la presunción de inocencia. Afortunadamente, del 2008 a nuestras fechas, al día de hoy, ya tenemos un sistema garante precisamente de esos derechos fundamentales. Es precisamente en materia
de seguridad pública y también de impartición de justicia. Si a él le agregamos la reforma a derechos humanos y una nueva ley de amparo, pues hoy el ciudadano está más protegido cuando es acusado de X delito. En el sistema anterior, que por desgracia es donde está su caso, pues ahí vemos que ante el Ministerio Público era un minijuicio. La persona acusada de delito, pues con el simple hecho de que la que se decía víctima iba y lo denunciaba, dependiendo los intereses muchas veces, y por qué no hablarlo francamente, económicos o de tipo político, pues hacían culpa a la persona que estaba siendo investigada. La consignaban y cuando llegaba la consignación a juzgado, el juez con leerlo ya daba por cierto lo que el Ministerio Público hacía. Y sobre todo, pues iba la persona o el justiciable, pues con toda seguridad iba a ser sentenciado. Hoy en día ya no pasa eso, afortunadamente, pero en el caso de usted, por lo que hemos tratado fuera del corte, yo veo que si hay testigos, pues muchas veces cuando no acuden porque son mentiras, el mismo juzgado lo da como si se hubieran presentado y ratifica esas declaraciones. Entonces, no quiero imaginar, porque no he visto su asunto, que eso esté sucediendo, pero eso se daba en nuestro sistema, violador de todo derecho. Si un testigo mintió y no se presenta porque sabe que mintió a una audiencia, ¿cómo es posible que un juez lo dé por presente y ratifique esas mentiras? Afortunadamente, reto, qué bueno que estamos en un nuevo sistema. Ahora, este nuevo sistema, al cual también se le acusa de tener mucha permisividad, ¿no? También estamos hay quien cuestiona los extremos. Pero bueno, hablando de este caso, ¿hay algo que pueda ligar para todas estas personas, independientemente de que Nestora ya está dando seguimiento, ya tiene los micrófonos, las cámaras encima, la opinión pública con ella, una muy buena parte de la opinión pública está con ella, entonces eso es una gran ayuda, pero hay quienes no la tengan. Entonces, quienes no la tengan y estén en esas circunstancias, pueden, digamos, asirse de este nuevo sistema penal para hacer algo y que estén condenados ya per se, nada más por corrupción, por ineficiencia, por lo que fuere, ¿no? Y me refiero a los inocentes, que por desgracia yo creo que hay bastantes. Pues sí, yo veo que la única solución es acudir al Poder Judicial Federal promoviendo un amparo por precisamente esos lapsos de tiempo innecesarios en el cumplimiento de una persona, ¿sí? Yo creo que aquí es el amparo para hacer valer lo que hoy afortunadamente contempla nuestra Constitución, que son los tratados internacionales en materia de justicia, haciendo valer ese derecho fundamental que es la presunción de inocencia y el debido proceso. Entonces, aquí no hay de otra más que irse al Poder Judicial por esa negligencia en los tiempos para juzgar a una persona. Me pregunto, amigos, ¿cuántos inocentes presos y cuántos delincuentes libres? Y luego, además de delincuentes comunes, bueno, pues delincuentes con charola o con poder, imagínense nada más. Yo quisiera retornar a la raíz de todo esto. La raíz de que tú te preocupaste por los demás, de que tú has visto por los demás, de que tú te arriesgaste y tocaste intereses, pues de algunas cuestiones muy locales de problemática que se vive en el estado de Guerrero, que sabemos que es de lo más violento, ¿no? Pero además, por ejemplo, ¿por qué? Porque hay mucha riqueza. Las mineras, recordemos que no se nos olvide que tanto habrá de intereses y habrá tocado Nestora detrás de su caso. Pero ¿por qué una mujer que está en estado donde también se ha sometido a la mujer, y hay un sometimiento a la mujer, surgen también paradójicamente estas mujeres que ven algo y se indignan y
¿Esto cómo influyó el que tú hayas crecido en un sistema de comunidad, en un sistema comunitario, en esta parte donde ver al otro es inevitable, en donde hacer algo por el otro es inevitable, en donde actuar en comunidad y ver por la comunidad es inevitable? ¿Cómo influyó en ti? Mira, primeramente creo que el haberme salido de mi comunidad muy joven en Estados Unidos y tener otra visión de las cosas, porque cuando yo regreso, después de vivir en Estados Unidos, de haber padecido, de haber cruzado por el cerro, de haber sufrido esto de cruzarte como indocumentada y ver lo que, porque primeramente yo empecé a trabajar en Estados Unidos con mujeres víctimas de violencia doméstica, apoyando a mujeres y a niños. Entonces, cuando yo regreso con otra visión diferente, entonces yo veo las cosas con otros ojos, ¿sí? Porque la gente se acostumbra a ver que pasan todas estas cosas, que están sucediendo estos delitos, estos atropellos, pero la gente se va acostumbrando tanto que lo mira normal. Entonces, para mí, mirar que un hombre vea a una mujer, verla llena de sangre porque el señor machista la golpeó, yo no lo veo con buenos ojos. Si veo a un niño ser golpeado, yo no lo veo con buenos ojos, ¿sí? Y si veo que hay muertos tirados en la calle, no lo veo con buenos ojos, ¿sí? Yo aprendí, yo terminé de crecer en Estados Unidos, aprendí que todo se respeta, que todos tenemos derecho a la vida, hasta los gusanitos que andan por allí tienen derecho a la vida. Entonces, y que nosotros nos estamos comprometidos a defenderlos, ¿sí? Entonces, la defensa de derechos humanos viene con otra visión, ¿sí? Otra visión, porque como te decía, las costumbres son fuertes. En los pueblos se ve eso. Ahora, lo que es comunitario, yo regreso, yo crecí en un sistema comunitario. El sistema comunitario es diferente. No lo entiende la gente de la ciudad. Te organizas para todo, hasta para trabajar tu tierra. Entonces, el sistema comunitario es muy fuerte, es bonito. Entro yo como a la policía comunitaria, organizando un grupo de policía comunitaria, por ejemplo, es porque tenemos que rescatar esos valores de comunidad, de hacer las cosas en común, ¿sí? La impartición de justicia comunitaria es un tema muy bonito, y que yo creo que muchos, bueno, yo en mi caso, que he olvidado por haber pasado esos 2 años, 8 meses que estuve en prisión, en una readaptación social, en un sistema de reeducación, donde sí se están interesando en cómo voy a salir yo de ahí, en que no salga loca, en que no salga mal, que no me suicide, porque los ancianos de las comunidades platican contigo, te sacan a hacer trabajo comunitario, a hacer cosas en comunidad. Entonces, es otra cosa. Para mí, rescatar esas asambleas que se hacen de pueblo es lo más bonito. Fíjense, amigos, que esa raíz, licenciado, esa raíz que mamó, que vivió de pequeña, y ella, esa fuerza, esa fortaleza que le da eso, al estar lejos, tener que cruzar la frontera, al tener que batallar, potencian otro lado de ella, que es esa fortaleza que te lleva a poder expresar tu indignación, a no aceptar, a no ser sumisa ante lo que un destino o te digan que es el destino que te depara. El destino lo tomó en sus manos y dijo, esto no puede pasar. Y ella, con su actitud, activó circunstancias que han vuelto los ojos a su comunidad y que han ayudado a su comunidad. Entonces, en ese sentido, pues debes estar bien orgullosa, porque yo sé que es muy duro lo que estás pasando. Habrá quien te siga señalando y que algún día lo dejará de hacer, porque la fuerza más fuerte que hay es la fuerza de la verdad. Cuando hay verdad es como la fuerza de gravedad, en algún momento las cosas caen. Hay veces que hemos pensado que eso nunca iba a suceder, y quienes estamos viviendo estos momentos paradigmáticos sabemos que sí es posible. Vamos a un corte y no tardamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de ABC Radio, la 760 Diario, Organización Editorial Mexicana, del Grupo Radio Turquesa, de las frecuencias de La Pantera, de Radio La Nueva República, hashtag Voces del Periodista, exacto. Estamos transmitiendo desde el Club de Periodistas de México. Licenciado Nicolás Cruz Flores, en estas palabras y en estas emociones que estamos percibiendo muy de cerca de Nestora Salgado, en esta reflexión de lo que usted nos decía en las circunstancias y el estatus jurídico, ¿no? Como si lo jurídico fuera algo intocable y no nos diéramos cuenta que detrás de ello hay personas que se equivocan, hay personas que tienen intenciones y que muchas de las veces no confluyen con lo que es la justicia. Pero bueno, ¿qué reflexión nos pudiera dar desde lo jurídico, licenciado? Pues, retomando lo que acaba de decir, hay ocasiones en que son equivocaciones, pero esas, sea como sea, se vuelven a enderezar con los recursos que la ley nos da. Pero cuando la cosa es intencional y dolosa, ahí sí es donde vemos que muchas veces no hay remedio. Hay algo, y espero de verdad por la vida que usted hace tan loable, que en su caso prevalezca la justicia. Ese es un anhelo con valor universal, y hay que recordar que sin justicia no hay libertad, sin libertad no hay Estado de Derecho. Entonces yo espero que todos esos tropiezos que ha habido se enderecen para que a usted se le imparta justicia. En este caso, Nestora, gracias, licenciado Nicolás Cruz Flores. En este caso, Nestora, la vida se debe de ver, es inevitable regresar el tiempo, es inevitable el que no hubieras vivido lo que has vivido, es inevitable el dolor que has tenido, el que ha tenido tu familia, tus seres queridos. La indignación también ciudadana, quienes hemos visto tu caso desde un punto muy diferente al que dicen en algunas televisoras, ¿no? Digamos, de lo que dicen algunas autoridades, que por cierto ya van de salida. Pero en este caso, este bagaje que has tenido tú tiene que servirte de algo. ¿Qué es lo que tú has sentido, por ejemplo? Porque hablar contigo es imaginarnos el campo, esta parte comunitaria maravillosa. Hablar contigo es imaginarte cruzando la frontera, yéndote para hacer la vida por expulsión económica, porque no te fuiste porque tú quisiste, te fuiste para tener una mejor vida a tu familia y eso también te da un plus, como mucha gente, muchos mexicanos que tienen que hacer eso. A base de dolor, de lejanía, de nostalgia, sostienen a su familia. Independientemente de mucho sudor, mucho trabajo, mucho empeño, mucho carácter. Bueno, está esta parte tuya de que conoces esta otra realidad, la has vivido, la has padecido, la has gozado. Entonces conoces tanto lo comunitario como esta parte de tener que emigrar, pues como refugiada económica en tu caso. Por otra parte, todo esto se amalgama en que te indignes. Al indignarte, accionas. Al accionar, estás defendiendo no solamente tus derechos, sino arriesgas tus derechos por los derechos humanos de los demás. Entonces yo creo que este bagaje te tiene que servir de algo. ¿Por qué no nos compartes todo esto de lo que tiene que surgir algo, aparte del ejemplo, y del que, pues, por ejemplo, dices que vas a defender y que vas a estar al tanto y lo has hecho, lo estás haciendo aquí mismo, ¿no? De ponernos a reflexionar en la vida de tanta gente inocente que pueda estar tras las redes. Te escuchamos. Pues sí, es para mí muy importante continuar con esto y poner claro, por ejemplo, el hecho de estar aquí, ¿no? Ahora quiero como comentarte un poquito de las fortalezas que me mantienen, porque es eso. El hecho de estar aquí hoy hablando de esos derechos de esos migrantes, por ejemplo, es importante porque, ¿sabes? Yo soy muy
como muy sentimental, me toca mucho el corazón. He visitado, por ejemplo, las tierras pobres de Guerrero, donde he visto a campesinos con esa esperanza de que tienen a sus hijos en el extranjero y piensan que los van a sacar de pobres, que los van a sacar de esa miseria, ¿no? Cuando no se imaginan cuánto están sufriendo sus hijos en el extranjero, cuántos derechos también se les han pisoteado y que también nos hemos metido a defender, ¿no? El hecho de estar ahora defendiendo estas causas de presos políticos es un compromiso tan grande. Perdón que te interrumpa. Pero oye, estamos hablando contigo y de repente, por ejemplo, pues senadora de la República y ni siquiera lo habíamos tocado, pero de alguna manera, bueno, pues ahorita que estamos hablando de eso, estás con esa posibilidad maravillosa. ¿Cómo lo ves? Se votó por ti. Sí. ¿Qué vas a hacer? Hablar de bagajes, ¿no? Porque estoy segura que vas a hacer algo por ahí, ¿verdad? Bueno, es un compromiso bien grande porque la gente confió, ¿verdad? La gente confió y creo que vamos a hacer lo mejor que se pueda. Pero entre el que se me olvidaba que soy senadora también, quiero decirles que sigo firmemente con el mismo tema. O sea, no hace la diferencia, simplemente estoy utilizando este espacio para tratar de enderezar un poquito de todo ese chueco que han hecho, de toda la construcción que han puesto al revés, ¿no? Querer aportar algo a este nuevo gobierno de hacer las cosas de la mejor manera y no ven aquí como a presentarme como alguien que te está defendiendo, ¿no? Porque no ocupas que te defiendan, solamente vamos a darte el camino, vamos a caminar juntos, vamos a luchar juntos por esto que nos ha incomodado por muchos años. Quiero ser esa voz de ustedes, de aquellos que no tienen este espacio que a mí se me ha dado ahora. Quiero aprovecharlos desde este lugar, este espacio que para muchos es casi imposible. Romper un ser ético es difícil. Entonces quiero utilizar la tribuna para traer los problemas de ustedes, los problemas de la comunidad, los problemas de los campesinos, que juntos de verdad, yo considero amiga del pueblo, de cómo darnos la mano, seguirnos organizando, seguir poniendo en la mesa esta organización comunitaria, que no hay quien más venga a defenderte, no esperes que alguien te venga a defender. Pueblo, vamos a ser nosotros los que nos vamos a tomar fuertemente de la mano y vamos a salir de esto. Tenemos la oportunidad ahora en este gobierno que inicia, tenemos la oportunidad de que yo también soy voz ahora en el Senado y que juntos luchemos esta esperanza que nos da el nuevo gobierno, que nos dé también la oportunidad de hacer un cambio en nosotros y de querer todos hacer ese cambio para todos. Entonces yo los invito a que nos organicemos como pueblo, como gente que queremos vivir de una manera diferente. Se acabaron esos atropellos, luchemos por los derechos humanos de todos, que ya no sean pisoteados nuestros derechos. Vamos a luchar juntos, vamos de la mano. Y mira, ahorita que lo decías, o sea, como senadora, tengo uno de mis grandes ejes es la lucha por los derechos humanos de todos, la lucha de estos migrantes, porque no saben ustedes que se nos han pisoteado también nuestros derechos y que este gobierno que está por salir se ha preocupado nada nuestros derechos en Estados Unidos, que hemos luchado, hemos tocado puertas y que nos han ignorado. Esos indígenas que han sido vistos como bichos raros, porque así los ven, así se han expresado de ellos. Y quiero decirles que vamos a caminar juntos, que sí les estoy abriendo una puerta, solamente para eso vamos a ocupar el Senado. Quiero decirles que tenemos que cambiar el olor del Senado. El Senado tiene que oler a polvo y tiene que oler a campo, a sudor, no a perfume. ¿Sí? No a trajes caros allí. Vamos, pueblo, el Senado va a ser de ustedes. Ay, qué bárbaros. Mira, muchísimas gracias. Créanos, amigos, que estuvimos platicando con ella y el pequeño detalle de la luna se nos había pasado por lo abrumador de lo humano. Pero qué bueno que tengamos a alguien de a pie, ahora sí que
que vaya de a pie. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? ¿Cuántos años lo hemos dicho en estos micrófonos? Que deban de ir de a pie, de conocer las realidades. Entonces, con todo respeto te digo, que ese dolor, tu dolor, sirva, y estoy segura que se va a traducir en servicio. Entonces, estamos alerta, cuenta con estos micrófonos, te agradezco enormemente tu confianza en Voces del Periodista. Qué bueno que está aquí en el Club de Periodistas de México, templo de la libertad, de la pluralidad, para expresarte. Gracias, porque verdaderamente ese dolor, esa impotencia y esa rabia se ha convertido en fuerza y de decir, aquí estamos, pueblo mexicano, luchemos por esos derechos de todos, estamos dispuestos a todo por ustedes. Bueno, pues, licenciado, un programa por demás emotivo y sorpresivo, sea interesante, y digo sorpresivo en el sentido de lo que fuimos sintiendo. No sabemos ustedes cómo lo hayan percibido, pero realmente se siente indignación, pero también se siente amor, se siente también dolor, enojo, pero también se siente ganas de conciliación, de hacer las cosas, ¿no? Pues nuevamente nuestro reconocimiento desde el Club de Periodistas por esta labor que usted hace, por darle voz a quien no la tiene, y de esos senadores necesitamos que conozcan de raíz el problema para que salgan unas buenas leyes. Enhorabuena, senadora. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues queridos amigos, ¿qué les decimos? Que somos de ustedes y para ustedes, que este es un espacio plural, que esperamos que este programa, esta cercanía que nos permite Nestora, que acudió a este club, a este programa y que tanto agradecemos, pues nos ha conmovido. El que pensemos en otras realidades, quien así lo piense, quien haya pensado diferente, siempre pensemos en otras realidades, en los demás, y pensemos que no hay otra forma de seguir adelante que renovarnos, que reconstruirnos para ser mejores cada día. Por cierto, les recuerdo que el próximo viernes 28, ya en estos días, viene Daniel Stulin, este gran escritor, pero por cierto con una circunstancia de presentar un nuevo programa que va a contribuir a un pensamiento nuevo. Ya verán, y precisamente hablamos de humanismo, hablamos con Daniel Marmolejo, su productor en días pasados, que él habiendo podido escoger un productor de muchas partes del mundo, escogió a un productor mexicano, precisamente, queridos amigos. Pues vamos por la reflexión, por la unión y porque debemos de trabajar por México todos y todos juntos y todos los días. Bueno, pues muchísimas gracias, Nestora. Gracias, licenciado. Y que viva México. Que viva México. Gracias. Siguen estas frecuencias. ¿Por qué? Porque aquí se escucha plural, aquí se escucha verso y de eso se trata. Hasta mañana, un beso tronadísimo. Gracias.